Buenos días, bienvenido a la exposición que se ha organizado sobre el olivar a cargo de todas las asignaturas bilingües de este centro. En esta exposición, que forma parte de otra serie de actividades, como fue la charla del otro día a los alumnos de primero, pues en esta exposición vamos a ver una serie de maquetas y una serie de materiales elaborados por los alumnos de estas asignaturas. Así que, como ya he comentado, la exposición tiene realmente dos partes, la parte correspondiente a las maquetas y la parte realizada por los alumnos de las asignaturas bilingües. Yo solo voy a hablar de la primera, es decir, solo voy a explicar la parte correspondiente a las maquetas. Hemos preparado las maquetas separándolas en dos grupos. Por una parte, aquí a la derecha, tenemos las relacionadas con la aceituna, las variedades existentes, las formas de aderezo y otros aspectos, y en el otro extremo, en el otro ala, pues tenemos una serie de maquetas relacionadas con la extracción de aceite. Para comernos la aceituna, lo primero que hay que hacer es aderezarla, y hay una serie de aderezos, tanto caseros como industriales. El más extendido a nivel mundial es el aderezo a la sevillana, que aquí lo conocemos como aceitunas encáusticas. Y entonces tenemos aquí una serie de procesos por los que pasa la aceituna dentro de lo que aquí llamamos una fábrica. Aquí tenemos representado precisamente en esta maqueta cómo sería una planta de entamado, lo que se conoce aquí como la fábrica de aceitunas. En ella, pues, podemos hacer un recorrido desde que entran las aceitunas hasta el interior de la factoría, pasan una serie de maquinarias hasta que llegan al tanque de cocido y de ahí, mediante unas bombas, las aceitunas van a salir y van a irse al patio donde se almacenarán en una serie de... En estos fermentadores tiene lugar la fermentación de la aceituna, mediante la cual vamos a proteger la aceituna de todo tipo de alteraciones, pero la vamos a adecuar al consumo. Mediante un sistema de bombas también entra otra vez en la factoría y una serie de operaciones finales de clasificado y de escogido, pues nos van a permitir que tengamos las aceitunas listas para su consumo. También podemos ver en una serie de carteles algunos aspectos interesantes de la aceituna y del olivo en general. En estos dos primeros, pues tenemos las características biológicas del olivo, en el que podríamos repasar pues todos los aspectos relacionados tanto del olivo como árbol, como de algunos de sus órganos. Esto ya fue lo que vimos el otro día, o parte por lo menos de lo que vimos en las charlas de primero. Y algunas diferencias, tanto a nivel del fruto completo, como de hojas, de huesos, etcétera, que están relacionadas con las variedades de aceituna. En este otro cartel, en estos otros dos carteles, quizás muchos se pregunten por qué están aquí, cuando no tienen nada que ver con el olivo, pero no tienen nada que ver aparentemente. Es decir, hablamos de jazmines, hablamos de fresno, hablamos de lilo. Bueno, pues todas estas plantas son de la misma familia del olivo, es decir, son de la familia de las oleáceas, y por eso se han puesto aquí estos dos carteles. Aquí tenemos una maqueta en la que representamos el proceso de extracción del aceite, es decir, lo que conocemos normalmente como una almazara. Aquí hemos representado realmente no una almazara, sino dos. Es decir, hemos representado por una parte el recorrido que seguirían en la antigüedad, es decir, el tipo de aparatos que se utilizaban hasta hace 20 o 25 años, y en la parte interior el recorrido señala la maquinaria que se utiliza en la actualidad. Como vemos, tanto al final como al principio, pues hay una serie de maquinarias que son comunes a los dos procesos de extracción. Bien, en todo el proceso hay una serie de maquinarias que son comunes a muchos otros procesos industriales, como son, por ejemplo, los tolvas, la lavadora, los filtros, depósitos, etc. Entonces, no nos vamos a ocupar en principio de ellos, sino que lo que hemos realizado en esta muestra es un recorrido histórico de los tres tipos de maquinaria o elementos que se han utilizado exclusivamente para la extracción del aceite. Son el molino, la batidora y la prensa. Pues a continuación vamos a ir haciendo ese recorrido histórico. En estas dos mesas primeras tenemos diferentes tipos de molinos. Esto de aquí representa la forma de extracción que tendrían en el Neolítico. Entonces simplemente se trata pues de una piedra más o menos
cóncava en la que se podría ir machacando con otra la aceituna y iría saliendo pues un jugo que luego se intentaría exprimir mediante una serie de utensilios de trapos, retorciendo y demás para extraer el aceite de ahí. Este segundo representa un trapetum romano. Entonces aquí pues era un sistema de piedra que se iba dando vueltas, a veces pues era por animales de tiro, otras veces con esclavos, que iban dando vueltas y se iba moliendo la aceituna y también iba extrayéndose por aquí la pasta. Más adelante surgieron los molinos de piedras cilíndricas, que también, al igual que el trapetum, pues eran llevados pues, o bien por animales o bien por personas que se dedicaban a ese tipo de trabajo, la mayoría de las veces de forma involuntaria, es decir, que podían ser esclavos. En este otro caso tenemos el molino de piedras troncocónicas, que se ha utilizado durante bastante tiempo. De hecho, todavía nos podemos encontrar algunos en la actualidad. Es decir, aquí en nuestra localidad, pues yo no recuerdo, había uno en la hacienda de la Mata, y las piedras pues sí las podemos ver en algunos otros sitios. Y finalmente pues nos encontramos los molinos de martillo que se utilizan en la actualidad. Esta sería la tolva de entrada, por aquí va a entrar la aceituna y al ir dando vueltas una serie de martillos van golpeando la aceituna reduciéndola a una pasta. El exterior de ese tambor es como el tambor de las lavadoras, está lleno de agujeros, y cuando los fragmentos de la aceituna son suficientemente finos, pues salen por esos agujeros y caerían para formar una pasta. La maquinaria que vamos a ver están en esta mesa y son las batidoras. La batidora es la gran desconocida del sistema, porque la mayoría de la gente no se da ni cuenta de que existen, sobre todo en las almazaras actuales, en el que las batidoras, pues si las vemos por detrás, pues aparece como si fuera un armario con la puerta cerrada, entonces no vamos a ver nada. Antiguamente tenían otro tipo de forma. Por ejemplo, tenemos esta batidora, que es una batidora vertical, en el que pues una serie de palas moverían la pasta de aceituna en un recipiente de un tamaño bastante grande. Esto suele tener unos 2 metros de diámetro, sus paredes están revestidas de azulejo y muchas veces pues, había pues, agua caliente en el interior, también se le añadía bastante agua. Eso iba en contra de la calidad del aceite, pero a favor de obtener más aceite. Esta otra es una batidora horizontal, antigua, y está sacada de un modelo que tenemos aquí en la plaza que hay a la entrada por la carretera de Morón, pues encontramos una de este tipo. Y las batidoras modernas, pues son como esta que vemos aquí, en acero inoxidable, con paredes dobles, por las que circula agua a una cierta temperatura, no caliente en el sentido estricto, porque para que podamos decir que hay extracción en frío, la temperatura no puede ser superior, no recuerdo ahora mismo, pero sobre los 24 o 25 grados. De todas formas, pues hay que calentarla un poquito. ¿Y para qué sirve realmente la batidora? Pues ya he dicho antes que hay que batir, y el término batidora lo entendemos como si tuviéramos una mini pyme, es decir, que es un aparato que da vueltas muy rápido. No, aquí es todo lo contrario, las vueltas son muy lentas, porque de lo que se trata es de ir removiendo la pasta para que las gotitas de aceite, que son microscópicas, se vayan pegando unas a otras. Aquí tengo una imagen de cómo sería la pasta de aceituna tal como sale del molino y cómo sale después de la batidora. Aquí vemos la gran cantidad de aceite que ya se ha unido y que al prensar lo podríamos extraer. Esta otra imagen de abajo es exactamente lo mismo, solo que estos botes han estado guardados en congelador y entonces el aceite se ha cuajado, aparece aquí como si fuera manteca, pero es mucho más claro la diferencia que hay entre la pasta sin batir y la pasta batida. Finalmente llegamos a la extracción final y tradicionalmente se habla de prensa, aunque el último de los aparatos que describiremos no es exactamente una prensa. Esto es una prensa de viga, en la hacienda de la Mata había una, muy bonita, en la que pues, se puede, mediante un sistema de palanca, pues se extrae, se va exprimiendo el aceite que caería a unos depósitos que existen debajo y se podría separar el aceite del arpechín simplemente por densidad, es decir, el aceite es menos denso que el agua y entonces pues la parte de arriba, la parte que lleve el aceite, ahí en esa imagen que estáis viendo, pues el primer depósito estaría recogiendo todo lo que es el jugo de la aceituna, pero se iría quedando
el agua, mientras que el aceite flotaría y pasaría al siguiente depósito. Finalmente eso se van a acumular en una serie de cántaras que normalmente estaban colocadas bajo tierra. Con otros procesos diferentes, es decir, en aquel caso se trataba pues, de una palanca, en este caso se trata de un tornillo, ¿no? Tendremos lo que se llamaba una prensa de torre. Entonces, mediante el giro manual de esta parte, se consigue que vaya girando un tornillo y vaya exprimiendo la aceituna, de forma similar a lo que veíamos en el otro lado. En este otro es una prensa hidráulica que se han estado utilizando también hasta hace relativamente poco tiempo. Entonces, un sistema de prensa, aquí tenemos representado cómo sería la bomba en la realidad, pero nosotros hemos empleado simplemente una jeringa. En la parte inferior se puede ver cómo esa jeringa pues, está conectada con la prensa y cuando yo aquí apriete la jeringa se verá cómo se eleva la prensa en esa otra parte, comprimiéndose todos los capachos y saliendo el jugo hacia afuera. En la actualidad las prensas han sido sustituidas por los decantadores centrífugos, que son unos cilindros que tienen en su interior un tornillo con el centro hueco, agujereado, y unas palas en el exterior. Por aquí va entrando la pasta de aceitunas ya batida y las palas se van a encargar de ir comprimiéndola y de ir exprimiéndola, y como esto está girando a alta velocidad, pues lo más pesado queda hacia afuera, mientras que lo más ligero, que es el aceite y en parte también el alpechín, van a penetrar por los agujeros para salir al final. Cuando va a salir al final podemos tener, aquí hemos hablado de tres cosas, alpechín, aceite y pasta. Bueno, si yo coloco solo dos agujeros en la salida, pues voy a tener solo dos cosas. En una de ellas, la central, voy a obtener el aceite y por la otra, tanto el alpechín como el orujo van a aparecer mezclados formando una pasta que se llama alperujo, que luego puede tener otros usos. Bueno, pues ya hemos acabado el recorrido que teníamos que hacer por las maquetas. Yo espero que os guste mucho y que disfrutéis tanto de esta parte de la exposición como del resto de los materiales elaborados por los alumnos de las asignaturas bilingües del centro.